Arratsaldeon, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro informativo aquí en Tele7, hoy miércoles 13 de enero, como siempre, con toda la actualidad, con toda la información y con ganas de compartir este ratito con todos ustedes en directo. Ya saben que luego en nuestras repeticiones, por supuesto, y en nuestra página web www.tele7.com. Comenzamos como todos los jueves con los datos, actualizamos los datos todos los lunes y jueves, y esas son las cifras. Ahora mismo el número de positivos en la última semana pues ya supera los 71.000 casos, 71.634 el número de positivos de esta última semana. También una cifra alta, esa tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, 6.936 positivos, y la tasa de incidencia, en este caso en la última semana, superando los 3.000 casos, 3.256 los positivos. Son cifras muy altas en esta sexta ola. Ahí vemos esa tasa ascendente, como luego escucharemos a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, una tasa ascendente preocupante, aunque luego escucharemos cómo esta variante Omicron tiene una tasa de mortalidad inferior a las otras variantes. El número de personas que están ingresadas en planta en algunos de los hospitales de la Comunidad Autónoma Vasca, tanto en Araba como en Vizcaya como en Guipúzcoa, pues son ya 807 las personas que están ingresadas en alguno de los hospitales vascos, y el número de personas que requieren de un cuidado especial y que están en la unidad de cuidados intensivos en las UCIs vascas son de 136 las personas. En cuanto a territorios, a comunidades autónomas, hacemos ese vistazo, ese recorrido. En este caso, en menor número, Araba, que 1.556 los positivos, esas PCRs, esos positivos que se han registrado en Araba durante estos días. También en Vizcaya sigue subiendo esa cifra, 4.590 los positivos, que supera, en este caso, unas cifras importantes, supera Vizcaya a Guipúzcoa, porque Guipúzcoa tiene 3.238 positivos. Recordemos que hace unas semanas era Guipúzcoa la que estaba a la cabeza en cuanto a positivos, en cuanto a esas PCRs positivas, y en este caso, una vez más, Vizcaya se sitúa a la cabeza entre las comunidades autónomas vascas, y supera con creces a Guipúzcoa y, por supuesto, a Araba, que se mantiene en ese tercer puesto. En cuanto a municipios, hacemos también ese recorrido, todos en ese estado, ¿no?, en situación roja, con esa alta tasa de incidencia acumulada. Son datos que se actualizan, como decimos, todos los lunes y todos los jueves. Ahora mismo Bilbao a la cabeza con 1.185 positivos, casos nuevos. Son datos que, como decimos, que se van refrescando, y que en este caso Bilbao supera con creces, por ejemplo, a Zierbena o a Muskiz, pero todos superan esa tasa de incidencia acumulada, que superan esos 150 positivos por cada 1.000 habitantes, y todos están en esa zona de peligro, tanto margen izquierda, margen derecha, como Bilbao, el Gran Bilbao. Y siempre les hacemos un resumen de esas cifras, aunque todos ahora mismo tienen ese especial cuidado y esas restricciones que ponen cada uno de los ayuntamientos. Y vamos a escuchar, porque tanto hoy como ayer ha comparecido Carolina Darias, la ministra de Sanidad, hoy para hablar de esa regulación de los precios de los test de antígenos, pero ayer también compareció, como todos los miércoles. Esto es algo que se hace semanalmente, cada miércoles, semanalmente, con el Consejo Interterritorial. Como decimos, luego hay rueda de prensa, y en este caso siempre comienza esa rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud con un balance, hablando de la situación de la epidemia, de la pandemia de la COVID-19. Habla que la cifra es muy alta en esta sexta ola, pero esa tendencia ascendente se centra, es general, pero se centra sobre todo en un colectivo muy concreto, que es una alta incidencia en el colectivo de 20 a 39 años, esos jóvenes de entre 20 y 39 años
que bueno, tienen esa mayor tasa, esa incidencia es mayor en ese grupo. También comenta y hace un repaso de la ocupación de las camas de hospitales y de las camas UCI, y también bueno, pues habla de la variante Omicron, que es ya totalmente la variante dominante frente a la Delta, frente bueno, pues a la originaria, la primigenia COVID-19. La variante Omicron es la que ahora mismo pues, bueno, pues predomina en yo creo que casi todos los países del mundo, y europeos también, por supuesto, aunque sí que ella recuerda que tiene una menor letalidad. No hay que bajar la guardia, porque bueno, pues sí hay casos en los que revierte esa gravedad y que no hay que pensar que es simplemente un catarro, un constipado, porque bueno, pues Omicron está ahí, se va extendiendo, y que bueno, pues ella un poquito para tranquilizar dice que sí que no estamos en la misma situación que en las anteriores olas, que la vacunación es esa herramienta eficaz y lo que hace que estemos en una situación completamente diferente, un escenario diferente al de anteriores olas de la COVID-19, pero eso sí, vacunación y prevención y precaución, que son los pilares para acabar ya de una vez con esta pandemia. Los datos todavía no han salido, los de hoy, retrasarán porque ha habido problemas en la carga, por tanto me referiré, si me lo permiten, a los datos de ayer. Como saben, presentaba una incidencia acumulada a 14 días de 3.042 casos. Es una cifra elevada, la más alta que hemos tenido a lo largo de la pandemia, y se produce este dato tras 10 semanas, como saben, de incremento, con especial énfasis a partir de la segunda semana de diciembre. En cualquier caso, quiero manifestar con toda la prudencia, con toda la cautela, que la velocidad de crecimiento de esta onda epidémica se ha enlentecido en la última semana. Dicho que es un dato importante, pero también que hay que tomarlo con precaución, por cuanto que venimos de distintos días festivos y también se confirma o se empieza a manifestar esta ralentización en la, digamos, estabilización a 7 días, que también se empieza a producir, pero reitero, con toda la prudencia. La tendencia ascendente se observa en todos los grupos de edad, si bien, como saben, hay diferencias importantes entre los distintos grupos etarios, destacándose la mayor incidencia entre 20 y 39 años. Las altas incidencias observadas durante esta ola epidémica, están asociadas a una probabilidad de hospitalización progresivamente menor. Todo apunta también que esta variante Omicron está siendo una variante más leve durante las otras variantes de la pandemia. De los casos infectados, quiero compartir con ustedes que entre el 13 y el 26 de diciembre del año 21, a fecha de ayer, se habían hospitalizado menos del 2%, comparado con alrededor del 6% en los 2 meses previos y con más del 8% observado en la tercera ola epidémica en enero del año 21. Esta misma evolución descendente se observa tanto en la probabilidad de ingreso en UCI como en la letalidad. Y este descenso en la gravedad, como digo, también se observa en todos los grupos de edad. Sin embargo, estos indicadores que hablan de una menor gravedad en cuanto a hospitalización, UCI y letalidad, pues están también condicionados por las altas incidencias que estamos observando, que generan un número absoluto de casos y que también está ocasionando una alta presión hospitalaria en nuestro sistema asistencial. Los casos de COVID de ayer ya ocupan el 13% de camas hospitalarias y el 23% de camas UCI a nivel nacional. Estas cifras de ocupación tanto hospitalaria como de UCI no superan, de momento, no superan lo observado en la tercera ola de esta pandemia, el mismo tiempo hace un año, pese a tener incidencias 3 veces superiores que aquel tiempo. Sin embargo, es evidente que hay una sobrecarga en los sistemas asistenciales por el volumen de casos que estamos dando. Quiero también compartir con ustedes, como ya viene siendo habitual, que esta situación no es homogénea en todo el territorio nacional y que hay una gran variabilidad entre comunidades autónomas. La variante Omicron ya se manifiesta como la variante prevalente, la variante dominante en todo el territorio de nuestro país, y cada vez se consolida la idea que ya les acabo de manifestar de que hay una menor gravedad de esta variante, y lo que puede justificar la probabilidad del descenso en la hospitalización de UCI, también de la letalidad observada. En este contexto, con los datos que les acabo de exponer, creo que es oportuno hacer una reflexión. Resulta evidente que a pesar de esta sexta ola en la que nos encontramos, la situación no es igual a otras olas anteriores.
Las altas coberturas vacunales, la presencia cada vez más amplia de la variante Omicron y las incidencias que hemos tenido durante toda la pandemia están cambiando progresivamente la epidemiología de la COVID-19. Bueno, y seguimos hablando de la pandemia, de la COVID-19, en este caso con esa vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad, que han sido un tanto diferentes también, bueno, pues cómo se ha desarrollado todo, pero se debatió, ¿no?, en un principio cómo iba a ser esa vuelta a las actividades escolares, a los diferentes ciclos. Bueno, pues se estableció que se iba a hacer esa vuelta al cole presencial. Han comenzado las clases este lunes, 10 de enero, y queremos bueno, saber todos los detalles, cómo se está desarrollando este nuevo, ¿no?, curso, con unas medidas también, bueno, pues que se han vuelto a adoptar teniendo en cuenta este aumento de casos y, bueno, pues la irrupción de la variante Omicron en nuestras vidas. Damos la bienvenida a Mikel Juaristi, él es director del Colegio Gurutzeta. Buenas tardes, Mikel. Arratsaldeon. Arratsaldeon, sí, buenas tardes. Bueno, Mikel, ¿cómo ha sido esa vuelta al cole teniendo en cuenta los nuevos protocolos, algunos de ellos que ya conocíais, pero que se han vuelto a implantar? Porque, por ejemplo, en octubre se eliminó, ¿no?, el uso obligatorio de mascarilla, teniendo, bueno, si se había esa distancia de 1,5 metros en exterior y demás. Ahora se vuelve otra vez a adoptar la mascarilla obligatoria en exterior, da igual que haya distancia o no, que es obligatoria para todos los cursos y todos los niveles. Mikel, ¿cómo está siendo la adaptación y cómo habéis vuelto a retomar otra vez estas medidas con la vuelta al cole? Bueno, en nuestro caso, como somos un colegio de infantil y de primaria, nosotros siempre hemos tenido el uso obligatorio de la mascarilla. Entonces, nosotros ese cambio no lo estamos sufriendo, pero sí que estamos sufriendo el cambio del incremento de casos positivos que estamos teniendo tanto en el alumnado como en el profesorado, y lo que ello conlleva para podernos adecuar, porque, como bien habéis estado comentando, todos los días hay casos nuevos, todos los días nos están llegando profesores infectados, profesores con síntomas, profesores que tienen hijos que cuidar en su casa y no pueden asistir. Por lo tanto, la verdad que está siendo un poco difícil. Creo que no somos uno de los colegios con el mayor caso de incidencia que hay en la zona, pero el que tenemos pues nos está llevando. Estamos teniendo serias dificultades de poder organizarnos bien y poder sacar el mejor rendimiento posible a la presencialidad, que entendemos que tiene que ser así. Entendemos nosotros también que la presencialidad es muy importante, pero la verdad que esa presencialidad de calidad pues nos está costando un poquito poderla gestionar. Mikel, hubo en un principio ese debate, ¿no?, de clases presenciales sí o no, o depende del curso, o depende de las edades. Al final se estableció que sí, ¿no?, que se iba a hacer esas clases presenciales. Vosotros no teníais duda, pero claro, como comentas, ¿no?, luego hay esa segunda parte de, bueno, ¿y cómo se hace, ¿no?, con profesores que no sé cuántos ahora mismo, bueno, en torno a Euskadi hay, no sé si, o Vizcaya, 800, ¿no?, profesores de baja por COVID-19. Claro, al final se hace complicado, ¿no? Al final todos estamos de acuerdo, ¿no?, que lo importante es también asistir a clase, porque hay que dar cierta normalidad ya, y teniendo en cuenta que vamos a tener que convivir con este virus, yo creo que de aquí a un tiempo todavía. Pero claro, ¿cómo se torea todo esto teniendo en cuenta que hay bajas entre el profesorado y que todo esto sigue creciendo, ¿no? Pues sí, es difícil, pero lo tenemos que hacer y tenemos que adecuarnos a la situación real que estamos viviendo en la sociedad. Al final, los coles también nos tenemos que adaptar a la situación que todos tenemos en nuestra casa y en nuestro entorno, y es lo que estábamos comentando. Sí que es difícil adecuarnos a que cada día haya un profesor, 2 profesores, 3 profesores, 4 profesores, uno vuelve, el otro se va. Sí, pues sí, es difícil, pero al final estamos en un estado de incertidumbre y tenemos que adecuarnos a ello. Es la realidad. Nosotros creemos, bueno, yo desde luego personalmente creo que en primaria e infantil la presencialidad es, o sea, no se puede poner en duda. O sea, con unos niños de 12 años online no puedes dar una clase. Sí puedes hacer, mientras en un periodo corto de tiempo, pues que puedas mantener el contacto con los niños y poder mantener un tipo de estudio desde casa. Pero eso es... No creo que estemos en esa situación. No creo que ahora mismo nos podamos permitir otra vez volver a casa y trabajar online. En nuestras edades no. En la ESO creo que se podrían hacer diferentes planteamientos, pero creo que la presencialidad es la mejor.
Y Es que creo que, claro, como tú dices, nos tenemos que adecuar a esta nueva situación. claro, en gente muy joven, ¿no? En nuestros peques, al final es fundamental, ¿no? También ese contacto y el poder simplemente, bueno, pues aprender, pero aprender con otros compañeros en clase, porque al final todo esto también nos conlleva, y vosotros yo creo que igual, Miquel, lo estáis percibiendo ya, auténticos problemas psicológicos incluso en menores, ¿no? En niños muy jóvenes, niñas que están, bueno, pues viendo cómo les está conllevando consecuencias psicológicas esto de la pandemia y también, bueno, el encierro, lo que tuvimos que estar sometidos, ¿no? Hace unos meses. Claro, yo creo que la sociedad se está cansando y ese desgaste los niños también lo están sufriendo. Ellos mismos, el no socializar para ellos es un grave problema. Por lo tanto, la presencialidad no es solo académica, es también social. Los niños tienen que interactuar entre ellos para poder aprender. Online se puede interactuar, pero no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo poder estar al lado de un compañero o de una compañera de clase con estar a través de una pantalla. Con lo que ello supone, porque no todos tenemos la misma disponibilidad desde casa para podernos conectar, no solo tecnológicamente, sino disponibilidad de familias que puedan atender a esos niños que se puedan quedar en casa, porque no todas las situaciones son que puedan teletrabajar. Y el teletrabajar, si los padres están teletrabajando, los niños también están teleestudiando, ¿cómo se gestiona eso dentro de una casa? Pues es muy complicado, la verdad, es muy complicado. Y si esta Omicron o el COVID, o como queramos llamarlos, ha venido para quedarse, pues tendremos que adecuarnos a ella y tendremos que saber que tenemos que tomar las medidas cautelares posibles y el poder hacer una barrera de prevención hacia el COVID y poder seguir haciendo una vida lo más normal posible para que todos y todas disfrutemos más de la vida. Porque tenemos que seguir viviendo. Miquel, ¿cómo os arregláis? ¿Cómo hacéis cuando bueno, pues, se tratan esos casos positivos de profesores, profesoras, cuando no pueden acudir, ¿no? Tienen que hacer esa cuarentena o están de baja? Claro, ¿cuál es un poquito el protocolo? ¿Qué hacéis, no? Porque, claro, tienen que estar esos días, muchas veces se prolongan esas bajas. ¿Cómo os arregláis en un colegio como el Gurutzeta, que, bueno, pues, oye, tiene muchos medios, pero que, claro, que esto al final, como dices, hay que improvisar, ¿no? Casi cada día. Eso es. Sí, pues al final es verdad que desde el principio del curso tenemos unos profesores de apoyo por el COVID. Tenemos a 2 profesores y medio más que nuestra plantilla general y pues hay momentos en los que tienes que suspender clases específicas, por ejemplo, pues tienes que suspender clases de inglés o clases de educación física y primar la custodia y que el que estén los niños en clase y que puedan seguir trabajando desde clase. Pues tienes que tomar medidas diferentes, pero es verdad que para las 30 clases que tenemos, casi somos 57 profesores y profesoras en el centro, por lo tanto, de momento podemos gestionarlo. Y es verdad que las bajas que se están cubriendo, en la mayoría de los casos, están viniendo para el primer día de baja o el segundo día de baja, estamos cubriendo las bajas. Por lo tanto, eso también facilita que podamos seguir trabajando de la misma forma que hasta ahora. Pero ya os digo que no somos el colegio que en mayor incidencia, ¿eh? Nosotros ahora mismo tenemos 7 profesores de baja, los 57 que os comentaba. Miquel, tenéis a niños, ¿cuáles son los más chiquitines que tenéis en el cole? 2 años. 2 añitos. Imagínate, ¿no? Que bueno, ya se enteran, ¿no? Ya saben, ya escuchan. ¿Cómo les explicáis o no sé cómo preguntan o cómo les hacéis entender esto que es otro de los protocolos, ¿no? Que bueno, de nuevo se han vuelto a imponer, ¿no? Con esta vuelta al cole el pasado lunes de los grupos burbuja, ¿no? Que solamente las clases con los alumnos, ¿no? De cada profesor, cada tutor tienen que convivir, que no se pueden mezclar en el recreo, que no pueden jugar o hacer otras actividades con otras clases. Es lo ideal, ¿no? Esos grupos burbuja. ¿Cómo se le explica a un niño 2, 3, 4 años, bueno, que quiere jugar, que quiere correr, que quiere disfrutar? ¿Cómo es el trabajo con ellos, con los más chiquis, ¿no? Para hacerles entender que tienen que estar un poquito alejados y que no se pueden mezclar ni siquiera en el recreo? Bien, hay una matización, Susana, porque de 2 a 6 años no ha cambiado eso, porque antes tampoco utilizaban mascarilla, por lo tanto no estaban en grupos burbuja. O sea, sí, perdón, estaban en grupos burbuja, sí. Los de infantil. Los grupos burbuja de curso los empezamos a partir de primero, a partir de 6 años, que lo entienden perfectamente. Y entienden perfectamente y se adecuan perfectamente. Aunque tengamos nosotros muchísimo más miedo, ellos realmente, en cuanto les dices por qué es la norma y por qué vamos a hacer esto, ellos lo entienden perfectamente y empiezan a respetarlo sin ninguna queja, la verdad. O sea, yo creo que han sido los mayores sufridores, pero también los mayores
respetadores, vamos a decir, si se puede decir la palabra, de todas las normas que les estamos inculcando, ¿no? Ellos ven, los más chiquitines están viendo que hay alguna situación rara y ellos están adecuando. Los más chiquitines, los de 2 años, tristemente es la realidad que han conocido, porque desde que han empezado el colegio han estado en burbuja. Claro. Y los de 3 años también, porque empezamos el año pasado con burbuja y siguen estando en burbujas. Pero para ellos es lo natural. Para ellos lo natural es jugar con su grupo, con su clase. Miquel, un inicio diferente de curso, ¿cómo afrontáis este 2022 en Gurutzeta? Además de que, bueno, que todo esto cambie, que podamos tener una normalidad real, ¿y cómo afrontáis? ¿Cómo es un poquito también lo que estáis en las previsiones, ¿no? Porque como comentas a veces que hay que improvisar también, ¿no? Pero en todos los sectores de la vida. Pues la verdad es que estamos intentando mantener la ilusión y creo que lo estamos consiguiendo. Creo que no estamos dejando que el COVID nos deje sin ilusiones para seguir innovando, para seguir creando, para seguir disfrutando del trabajo con los niños y las niñas y las familias de nuestro centro. Y yo creo que lo estamos preveyendo y estamos intentando mantener esa ilusión entre todos y entre todas para que esto sea algo anecdótico dentro de unos años y podamos decir con orgullo que salimos de esta también, salimos todos juntos de esta también y que seguimos haciendo cosas bonitas, dándole a la imaginación, pensando en cosas que antes hacíamos de una forma, pero que se pueden hacer, se pueden seguir haciendo de otra forma, pues que las colectividades se pueden hacer de otras formas, también utilizando las maneras digitales para poder trabajar online entre todos y entre todas. Es decir, si antes nos juntábamos todos para hacer una celebración, pues ahora nos podemos juntar cibernéticamente y vamos a hacer que en vez de una fiesta entre todos y todas, pues que la fiesta sea dentro de cada clase, pero retransmitida y que todos y todas podamos ver cómo están disfrutando los demás, ¿no? Y ahora que nos viene, por ejemplo, Santa Águeda, que para nosotros en el barrio es muy importante, en el barrio de Gurutzeta, pues estamos dando unas vueltas también de cómo poder celebrar Santa Águeda con los grupos burbuja. Pues al final lo que va a salir es que vamos a visitar más sitios de los que visitábamos, con todas las medidas y todas las precauciones y todas las distancias y todo lo vamos a mantener, pero vamos a llegar a más sitios de los que llegábamos antes. Porque antes íbamos todos juntos a algún sitio, pues ahora vamos a ir a diferentes sitios. Oye, Miquel, que tenía yo ahí la pregunta y mucha gente que no le quedó claro, ¿no? Cuando la consejera de Sanidad de Salud, Gotzone Sagardui, lo explicó, ¿no? El tema de los positivos. Si hay un positivo en clase, en un aula, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué tenéis que hacer, Miquel? Vale, con un positivo lo primero que tenemos que hacer es avisar a las familias de esa clase que hay un positivo en clase y que ellos tienen que tomar precauciones, es decir, estar más atentos a los síntomas que puedan tener sus hijos o sus hijas y en el caso de que tengan síntomas tienen que rellenar el cuestionario para que ellos también hagan la prueba PCR. Nosotros también les decimos que se pueden hacer PCR, el test de antígenos en casa también. Y si hay más de uno, si hay más de 3, si hay 4 casos, lo que tenemos que hacer es avisar a la OSI, ¿sí? Entonces, la OSI es la que determina esos 4 casos, cuándo han empezado, si son unos contagios, si pueden ser contagios o no el uno del otro. Ellos son los que determinan cuál es la incidencia de esa clase y de ahí determinan qué medidas hay que tomar. ¿Sí? Es decir, no hay un número y de ese número se cierra la clase. No hay con 4 positivos se cierra la clase, con 3 positivos se cierra la clase. No. Con 4 positivos dentro de una semana, nosotros tenemos que avisar a la red de vigilancia, a la OSI. Y son ellos los que determinan lo que tenemos que hacer. Madre mía, Miquel, tú y yo, que yo creo que somos de la quinta, esto yo creo que lo hemos visto en alguna película, ¿verdad?, de estas de ciencia ficción, y pensábamos que no iba a pasar nunca, que aquí que esto era todo de pelis americanas, y fíjate lo que estamos viviendo, Miquel, pero bueno, hay que adaptarse, hay que, bueno, pues trabajar para, bueno, volver a una normalidad real y para, bueno, pues intentar entre todos pues, que esto acabe, eso sí, con la vacunación. Los chiquis, yo creo, los jóvenes están dando ejemplo también en cuanto a vacunación y en cuanto a responsabilidad, la mayoría de ellos, con eso nos quedamos. Y Miquel, mucho ánimo porque estáis ahí, bueno, pues al pie del cañón, en el frente también con los jóvenes y que se dé muy bien este inicio de curso, bueno, pues esta vuelta a las labores educativas y cuando queráis, ya sabéis que contáis con nosotros. Muchas gracias, Miquel. Un besito. Eskerrik asko. Agur.
Bueno, y vamos ahora mismo a hablar de los precios, el precio de los test, porque era algo que también, bueno, pues era el run run, ¿no? Es que claro, cuando dicen, no, haces la prueba y te tienes que hacer, ¿no?, una prueba, un test de antígenos y demás para, bueno, pues antes del tema de las cenas o comidas familiares, para ir a visitar quizá a un familiar en alguna residencia, bueno, si vamos a viajar, bueno, por el motivo X o porque sospechamos y claro, pues que queremos saber si realmente somos positivos o no, no podemos ir por ahí creyendo que o pensando lo otro. Bueno, pues el precio de los test, que estaban pues 7, 8 euros o más, pues era una petición generalizada, pero uno de los primeros, el primer, vamos a decir, colectivo que pidió, ¿no?, en este caso al presidente Pedro Sánchez que regulara ese precio de los test de antígenos fueron los enfermeros y enfermeras, ¿no? En el canal enfermero pues han enviado un vídeo recordando esas peticiones y esa demanda para regular el precio de los test que estaban por las nubes y que también al final se acaban agotando. Bueno, era un auténtico desastre, dicho así. Bueno, pues se ha conseguido. Luego vamos a escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cómo establece ya el precio fijo de estos test, pero antes vamos a recordar a esos luchadores también en primera línea, en primera fila, los enfermeros y enfermeras, personal médico, cómo pedía y cómo demandaba pues esa regulación de los test y cómo fue un poquito toda esta historia. Efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígenos. Nos meteremos en el control de los precios, quiere decir que van a hacer algo para regularlos. Efectivamente, lo haremos, sí. Pues sí, así, cuidándonos así de bien y demandando algo que era, bueno, pues era algo muy, muy esperado. Pues bueno, hoy mismo, en esa rueda de prensa posterior a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pues ha abordado y ha comentado diferentes asuntos. Uno, la aprobación del procedimiento para la fijación de los precios de venta al público, esos máximos en los productos, que se ha aprobado, por cierto, por unanimidad. Se van a vender a un precio máximo los test de antígenos a 2,94 euros, un poquito menos de 3 euros, y también, se genera el precio de los medicamentos y luego ese precio de antígenos, que son esos test que hacemos, ¿no?, de autodiagnóstico, que como decimos son a 2,94. Lo anuncia en esta rueda de prensa que ha tenido lugar hoy mismo por la mañana. Público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros. Este precio, por debajo de los 3 euros, se va a aplicar a todos los test de antígenos para autodiagnóstico de venta en las oficinas de farmacia y que su comercialización haya sido autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La directora de Cartera Básica y Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia, Patricia Lacruz, firmará hoy mismo la resolución en virtud de la cual se establece, de acuerdo a acordado por la Comisión Interministerial de Precios, la resolución que fija el precio máximo en 2,94 euros de los test de autodiagnóstico. Esta resolución se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, por tanto, este sábado. Bueno, y escuchamos también de nuevo a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Habla que ante el cambio en la epidemiología, madre mía, de la COVID-19, dice que hay que adaptarse a los nuevos escenarios, a un nuevo sistema de vigilancia y control de la enfermedad. Eso sí, una vez superada esta sexta ola, nunca antes. No hace mención a esto de gripalizar la pandemia, como se ha dicho, que se va a pedir, tratarla como una gripe, quitando, excepto en los casos graves que sí que requieren de ser ingresados en hospitales, pero no ha dicho nada
de gripalizar ni ha mencionado nada al respecto. Sí que ha dicho que es un nuevo escenario y que hay que, bueno, tomar nuevas medidas o un nuevo sistema de vigilancia, pero siempre dice una vez pasada esta sexta ola, nunca antes, con lo cual yo creo que van a ser un poco cautos y no van a anunciar nada que, bueno, pues haga peligrar ahora mismo. Ya bastante alta incidencia tenemos como para relajarse en esta sexta ola. También, bueno, pues habla que, bueno, poco a poco se van hablando, se va tomando esas características, ¿no?, de pandemia, se pasa a una endemia, y también habla de la importancia de la vacunación una vez más. Se da la enhorabuena a la ciudadanía porque, bueno, pues está dando ejemplo a la hora de vacunarse. Ante este cambio en la epidemiología de la enfermedad, tenemos que ser capaces de anticipar nuevos escenarios, por lo que tenemos que comenzar a valorar la adaptación a un nuevo sistema de vigilancia y control de la COVID-19, una vez superada esta sexta ola epidémica en la que estamos inmersos. Digo bien, una vez superada, nunca antes. Este proceso de valoración de una posible modificación de las estrategias actuales ya lo están iniciando las personas expertas de la ponencia de alerta del Consejo Interterritorial, y al mismo tiempo estamos promoviendo esta discusión de personas técnicas hacia dónde vamos, cuál es el escenario que tenemos que dibujar y cómo hacemos esa transición. También estamos promoviendo desde el Gobierno de España este debate con nuestros socios europeos con el objetivo de determinar las mejores opciones para enfrentarnos a una enfermedad pandémica que poco a poco, gradualmente y con toda la prudencia, va adquiriendo características de endemia, al menos en nuestro entorno, pero dicho como acabo de manifestar, con toda la cautela. Y tenemos, por tanto, que seguir adaptando las respuestas estratégicas que damos en cada momento a la situación epidemiológica de cada momento, acorde con una respuesta de país, una respuesta de la mano de las personas expertas, una respuesta de la mano de la cogobernanza y también una respuesta de la mano de nuestros socios internacionales, especialmente el ámbito europeo, de acuerdo con las lecciones aprendidas, de manera, por tanto, conjunta y coordinada. En relación a la vacunación, que es otro de los aspectos que siempre abordamos en el Consejo Interterritorial, hoy hemos compartido el trabajo desplegado por todas las partes implicadas en esta importante y sin precedentes campaña de vacunación en nuestro país, que sin duda alguna está marcando la diferencia también en relación de esta sexta ola con las olas anteriores, ese punto de inflexión, y con una ciudadanía que está siendo ejemplar, una ciudadanía ejemplar en nuestro país, que desde luego es motivo de orgullo por el comportamiento responsable y cívico que están teniendo la ciudadanía de España. Recordarán que en la conferencia de presidentes, el pasado día 22 de diciembre, se marcaron distintos hitos en relación a la vacunación, especialmente con los refuerzos y con la vacunación pediátrica. Entre ellos, el presidente Sánchez compartió con el resto de presidentas y presidentes alcanzar el 80% de la vacunación, el 80% de personas mayores de 60 años que tuvieran ya una pauta de refuerzo antes de que acabara el año 2021. Así fue. Lo conseguimos 3 días antes del final del año 21. Actualmente estamos en un 86% de nuestra ciudadanía mayor de 60 años que tiene ya esta dosis de refuerzo. Porque vacunar significa salvar vidas. De ahí que este sea nuestro objetivo prioritario. Los esfuerzos se concentran prioritariamente en seguir vacunando a nuestra población para seguir protegiéndola. Otro de los objetivos, como recordarán, era la vacunación infantil, y también establecimos objetivos de alcanzar el 70% al menos de la primera dosis en la semana del 7 de febrero a los niños y niñas entre 5 y 11 años. Ya vamos a informe de hoy con el 37%. Y también una reflexión que hemos compartido en el Consejo de hoy en relación a las mujeres embarazadas. La vacunación les ofrece una protección muy importante frente a hospitalización y frente a enfermedad grave. Por ello insistimos una vez más en la importancia de la vacunación a todas, especialmente a las mujeres embarazadas y también a aquellas personas que todavía no lo han hecho. Y por supuesto, esa dosis de refuerzo que sabemos que sigue protegiendo con un altísimo porcentaje frente a la enfermedad, frente a la hospitalización, frente a la UCI, frente a la letalidad.
Y también en este sentido es muy importante seguir avanzando porque las vacunas protegen, las vacunas son seguras y especialmente, permítanme reiterarlo, respecto a las mujeres embarazadas. Ya con datos de hoy tenemos 402.510 personas vacunadas, más que ayer. Ayer fue un buen día de pinchazo a tenor de los datos que hoy manifiesta el informe de vacuna. Ya son más de 38 las personas mayores de 12 años que tienen pauta completa y desde luego seguimos avanzando a un buen ritmo. Quiero subrayar la colaboración que está realizando el Ministerio de Defensa. Fue otro de los compromisos que anunció el presidente Sánchez en la conferencia de presidentes y es aumentar esta colaboración para seguir incrementando, acelerando la vacunación en nuestro país. Por ello, ya saben que se ha puesto a disposición 150 equipos móviles, de los cuales ya hay más de 57 equipos que están activos y se siguen incorporando más en 15 comunidades autónomas que han solicitado la incorporación de todos estos equipos. Y también recordar que hay un importante número de efectivos del Ministerio de Defensa, más de 1.400 efectivos, colaborando en las labores de rastreo con todas las comunidades autónomas. Bueno, no tengas miedo a nada, es la propuesta que nos hace el escritor y coach Curro Cañete. Curro, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Curro, esto de no tener miedo a nada, ni incluso a nadie, es algo que tú nos enseñas a hacer porque no es fácil, ¿no? Ahora tenemos miedo, yo creo que a casi todo. Yo no sé si estamos viviendo una situación y estamos creando una generación con un montón de miedos, ¿no? Sí, y además muchas veces no somos conscientes de cuánto daño nos hace ese miedo que sentimos. Es decir, el miedo debilita nuestro organismo, nos quita la energía, nos termina los sueños que tenemos y realmente necesitamos deshacernos de él cuanto antes. Por eso he escrito un libro para ayudar a las personas a confiar, a recuperar sus sueños, a vivir con entusiasmo, con alegría, con pasión, y todo eso es posible, pero primero tenemos que tomar una decisión, la decisión de ir en ese camino. Y la decisión también de querer eliminar nuestros bloqueos, ¿no? Curro, tú nos enseñas también en este libro a eliminar esos bloqueos, esos límites que muchas veces nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Y que nos impiden ser felices, ¿no? Al final parece que tenemos todo lo necesario, bueno, si tenemos familia o tenemos trabajo, pero no acabamos de ser felices. ¿Por qué? Por ese bloqueo, ¿no? ¿Tú nos enseñas a recorrer ese camino para eliminar esos bloqueos? Sí, yo enseño, sobre todo os recuerdo, porque mi trabajo es recordar lo que muchas veces hemos olvidado, porque muchas veces son cosas muy sencillas, muchas veces es algo tan sencillo como tomar decisiones desde la calma, primero centrarnos, respirar hondo, tomar una decisión y todo eso va a contribuir a que mejore nuestra vida. El problema es que vamos como pollos sin cabeza, no nos paramos ni 5 minutos a pensar en lo que queremos, en si estamos avanzando hacia nuestros verdaderos deseos o nos estamos alejando, nos estamos yendo en la dirección contraria y tampoco somos conscientes de qué nivel de estrés hay en nuestra vida ni tomamos muchas veces soluciones para arreglarlo. Muchas veces las soluciones que tomamos es tomarnos una pastilla y claro, eso no soluciona el problema, eso lo empeora. Tú tienes además, Curro, mucha experiencia no solamente escribiendo, ¿no? O exitosos libros porque has ayudado a miles y miles de personas a través de tus publicaciones, sino también como coach, ¿no? Con tu trabajo como coach, ayudando a muchas personas, además de anónimas como nosotros, personas muy conocidas del mundo bueno, del deporte, personajes públicos, personajes muy conocidos que, bueno, pues que además hablan maravillas y animan a leer el libro porque les has ayudado, realmente les has cambiado la vida, ¿no? Sí, la verdad es que no hay diferencia entre personas, es exactamente igual las necesidades que tiene un personaje conocido con un adolescente o con una ama de casa o con un ejecutivo. Todos tenemos necesidad de ser perdonados, necesidad de sentirnos tranquilos, necesidad de amar y ser amados y necesidad de confiar en el proceso de la vida. Entonces los miedos pueden surgir en cualquier persona. Tuve sesiones con un chico ruso porque mis libros están en otros países y tenía los mismos problemas emocionales que uno de mis mejores amigos. Entonces realmente lo que nos une es mucho más que lo que nos diferencia. Curro, ¿cómo? Porque tú eres, bueno, también compañero, además de haber estudiado Derecho, periodismo. ¿Cómo empieza tu camino como coach?
Con mi propio proceso de transformación personal. Es decir, yo sentía un vacío, yo sentía que a mi vida le faltaba algo y además me sentía muy limitado por el que dirán, muy agobiado por lo que pudieran decir otros, me comparaba con los demás, tampoco creía en mis sueños, no creía que fuera posible hacer realidad mis sueños y todo esto empezó a cambiar hasta que me demostré a mí mismo que mis sueños podían cumplirse igual que pueden cumplirse los de cualquier ser humano, porque todos somos dignos de cumplir los sueños que están en nuestro corazón. Y después me liberé del que dirán, me liberé de una serie de trabas a base de mucho trabajo interior y gracias a eso empecé a ayudar a otras personas. Por supuesto hice un máster muy bueno en coaching profesional, empecé a tener sesiones y me di cuenta que la gente conseguía objetivos muy valiosos. Entonces me di cuenta que tenía talento para esto. La primera cliente que tuve fue mi madre y se quitó de fumar después de 40 años fumando y no lo había conseguido ningún médico. Wow, éxito total, además me imagino que un éxito importante por ser tu madre, ¿no? Ese éxito personal. Sí. Y Curro, en este libro donde lo das todo, ¿qué podemos encontrar? Porque también, además de esa experiencia como coach ayudando a otras personas, hablamos de esa eliminación de bloqueos, de abrir la mente, de buscar esa felicidad, bueno, que todos nos merecemos, ¿no? La felicidad como algo en las pequeñas cosas, ¿no? Porque eso de la felicidad absoluta, pues es complicado. Pero ¿qué podemos encontrar? ¿Nos vas a hacer algún ejercicio? ¿Vamos a poder también rebuscar dentro de nosotros y nosotras que somos los que tenemos que realmente cambiar? He estado investigando mucho tiempo para poder escribir ese libro. He creado un método que nos permite pues cumplir nuestros sueños y al mismo tiempo nos permite llevar una vida plena y realizada y mantener nuestra salud física y mental a lo largo de todos los días de nuestra vida. Entonces, quien de verdad siga las indicaciones que yo pongo en el libro va a poder recuperar su salud física y mental, el que la haya perdido, y además va a poder hacer grandes sueños realidad, siempre llevando una compañera de viaje que sea la paz interior, porque a mí me interesa mucho la salud de las personas, entonces yo enseño a conseguir objetivos y a conseguir sueños y a cómo enfocar la mente en lo importante, pero siempre tengo en cuenta que protejamos las cosas que amamos, las relaciones que amamos, el descanso, entonces siempre tengo mucho cuidado en todo eso y de verdad que creo que quien siga las pautas que doy van a conseguir grandes cosas. Curro, podemos decir que esto tiene que ser un libro recetado, como decimos aquí, por la Seguridad Social. Aquí se llama Osakidetza, la Seguridad Social del resto del Estado. Porque, claro, con la que está cayendo, ¿no? Que tenemos casos de depresión. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Depresión. Estamos hablando ya de coronafobia, de esa fobia al coronavirus, de compra compulsiva de test, lavado excesivo de manos. Estamos viendo unos trastornos psíquicos, psicológicos, Curro, tremendos, ¿no? Y gente muy joven, además. Yo creo que este libro es importante para poder salir un poco de este bache. La realidad está ahí, Curro, pero hay que ver un poquito más allá, ¿no? Porque si no nos vamos a hundir todos en el pozo. Sí, porque ya es mucho tiempo y hay mucha gente ahora muy desquiciada, gente que lleva arrastrando estrés y ansiedad mucho tiempo y efectivamente en mi trabajo ahora soy consciente de que es muy importante. Es muy importante porque esos miedos que tenemos, ese estrés continuado, esa ansiedad realmente puede destruirnos. Entonces, de la misma manera que cuando se incendia nuestra casa es muy importante el trabajo de los bomberos, pues ahora mismo que estamos viviendo un momento de reto y de oscuridad muy grande, es muy importante un trabajo como el que yo ofrezco, que no es ni mejor que otro, es simplemente mi propósito de vida, es para lo que yo estoy aquí. Entonces estoy muy contento de poder contribuir a que la gente pueda recuperar sus sueños, pueda recuperar su entusiasmo y, como tú dices, vale, que haya una pandemia, pero eso no va a hacer que yo deje de disfrutar de mi vida, de disfrutar de mis relaciones, ni dejar de creer en mis sueños, porque hemos dejado de creer en muchos de nuestros sueños y necesitamos esos sueños para mantener el entusiasmo y para mantenernos felices y motivados.
Pues, Curro, simplemente ya con escucharte, a una se le viene, ¿no?, se sube el ánimo, pues imagínate, recomendable 100% tu libro. Curro, para poder recuperar nuestros sueños, para seguir con nuestra vida, hay que vivir y hay que convivir, que encima parece que esto va para largo. Así que, Curro, nos sumergiremos en tu libro. Enhorabuena de nuevo por ese exitazo, miles y miles de personas enganchadas a tus publicaciones. Y, Curro, esperemos que dentro de poco puedas venir aquí por plató y darnos un abrazo. Queremos que sea en persona. Me encantaría, por favor, cuando pueda ser, lo dejo todo y voy allí. Porque Hecho. tengo muchas ganas de conocerte. Me has caído genial, gracias. Muchas gracias, Curro. Adiós. Un besazo Gracias. enorme, con mucho corazón, gracias. Bueno, y del maravilloso Curro Cañete pasamos a lo siguiente. Tenemos que seguir también hablando de, bueno, sí, de COVID. Seguimos con lo mismo. Es que, claro, hay mucha actualidad política en este caso, y ha dado para mucho la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que, bueno, pues... uno de los titulares también, además de ese precio máximo fijado a recordamos, 2,94 €, los test de antígenos para, bueno, pues hacerse esos autotest, para poder saber si somos positivos o no. Me hace gracia, yo un inciso, 2,94 podía ser o 2 o 3, 2,94. Bueno, pues 2,94 céntimos el precio de esos test de antígenos para, bueno, pues el autodiagnóstico que podemos encontrar, como siempre decimos, en farmacias. Pues otro de los titulares ha sido que, bueno, pues desde la Comisión de Salud Pública han considerado seguir ampliando las dosis de refuerzo, esa tercera dosis de esa vacuna contra la COVID-19, en este caso a los grupos de edad por debajo de los 40 años hasta los 18 años. Irán bajando de 10 en 10, irán poco a poco siendo comunicados estos grupos. Bueno, tendremos que estar, que yo entro de ese grupo, no de los 18, que me gustaría, sino un poquito más hacia adelante, porque bueno, ya se van a empezar a comunicar y van a empezar a poder recibir esa tercera dosis, esa dosis de refuerzo. Escuchamos a la ministra de Sanidad. Ha finalizado también la Comisión de Salud Pública y que ha acordado, entre los asuntos más importantes y que estoy convencida son de su interés, seguir ampliando las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID a los grupos de edad por debajo de 40 años hasta los 18 años, empezando de manera ordenada, como siempre hacemos, de mayor a menor, es decir, seguimos bajando, digamos, los grupos etarios de 10 en 10, priorizando a las personas de riesgo y aquellas que finalizaron la pauta completa de comunicación hace ya más tiempo. Y también otro acuerdo importante de la Comisión de Salud Pública de hoy es que se ha reducido el intervalo para las dosis de refuerzo de 6 meses que estaba establecido a 5 meses. Y también, muy importante, se ha insistido en la necesidad de seguir priorizando la vacunación de las personas mayores de 12 años que aún no han recibido ninguna vacuna. Una llamada a seguir vacunándose, a ir a vacunarse, porque las vacunas, como digo y sigo repitiendo, las vacunas salvan vidas, de ahí la importancia de protegerse, la dosis de refuerzo y, por supuesto, la vacunación infantil, que, como saben, seguimos a buen ritmo desde que el pasado 15 de diciembre se puso en marcha. Bueno, continuamos en Tele7, hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad, continuamos en cuestión de segundos. Continuamos en Tele7 y damos la bienvenida a José Carlos Domínguez Curiel. Él es director gerente de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. José Carlos, buenas tardes, bienvenido. Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón. Bueno, José Carlos, ayer mismo se inauguraba en la estación de Abando Indalecio Prieto de Bilbao una muestra itinerante, la 30, exposición Caminos de Hierro, con una de las muestras más importantes, ¿no?, que tiene la Fundación, y que vamos a poder ver esos trabajos que se han presentado en un concurso internacional, 69 países que han participado, ¿no?, en esta 30 edición. Correcto, 69 países. Es una exposición que iniciamos allá por 1986. Hay unos años en los que no se lleva a cabo en el último periodo hasta el 2019, y luego, obviamente, el año que hemos pasado de COVID nos impidió también hacerla, llevarla a sus destinos, a las estaciones a las que queríamos llevarla. Y efectivamente, en la 30 edición, este año, fallamos los premios a finales del año pasado en el Museo del Ferrocarril de Madrid, y esta es la segunda etapa de la exposición. La iniciamos en Vigo era un guiño a Galicia, porque, como sabéis, en diciembre
se inauguró el AVE, la alta velocidad a Galicia, y nos parecía muy oportuno pues empezar haciéndole un guiño a nuestros amigos gallegos que también se lo merecían, y llevamos la exposición a la estación de Vigo como primer lugar de la estancia de la exposición en la itinerancia que iniciamos por todo el Estado. En Bilbao, Indalecio Prieto, Abando, Indalecio Prieto, inauguramos ayer la exposición. Va a estar allí hasta el 1 de febrero y, como en otras ocasiones, no es la primera vez que vamos a Bilbao, obviamente, en estas 30 ediciones. En la edición anterior estuvimos en la estación del Casco Viejo, que es del Metro y Euskotren, y en esta ocasión ya hemos vuelto a Bilbao Abando, lo cual no quita que en el futuro volvamos a cambiar, porque, como sabéis, en la Fundación de Ferrocarriles Españoles nuestros patronos son Adif y Renfe, pero también Euskotren y Euskotrenbide Sarea forman parte del patronato de la Fundación, y también, por lo tanto, con ellos hacemos este tipo de actos culturales que son tan importantes para todos nosotros. José Carlos, ¿cómo surge la organización de esta exposición y qué vamos a poder ver en ella? Pues en ella lo que vamos a ver, como has comentado antes, es un concurso internacional de fotografía en el que han participado autores de 69 países, en el que han participado más de 1.700 autores con casi 4.000 obras, 3.800 más o menos obras, y concretamente vamos a ver en la exposición que se puede ya visitar desde ayer en la estación de Abando. Podemos observar las fotografías originales de los 57 fotógrafos que han llegado a la final, los premios, el primer premio, segundo premio, los accessits y el premio especial del Año Europeo del Ferrocarril, que, como sabéis, en España coordinó la Fundación de Ferrocarriles Españoles para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y por eso pensamos que era oportuno, dándole también un reconocimiento al Año Europeo del Ferrocarril, que hubiera un premio especial del Año Europeo del Ferrocarril. Por lo tanto, ya digo, las 57 fotografías que fueron finalistas, entre ellas las ganadoras, más 88 en formato digital que podrán ver en una pantalla, que irán rolando en la pantalla, y que son otras 88 fotografías que de gran calidad también, pero que no llegaron a ser las 57 finalistas seleccionadas. José Carlos, ya un certamen totalmente consolidado, 30 ediciones, ni más ni menos, aunque se paró, como decimos, ¿no?, por la COVID-19, y 69 países. Esto es un éxito absoluto, ¿no?, porque que tenga tanto interés un certamen que sí, que es internacional, pero que participen, ¿no?, personas de otros lugares, da buena cuenta, ¿no?, de que es ya un concurso totalmente consolidado. Sí, evidentemente. Eso es algo que año tras año nos sorprendemos gratamente, porque algunas veces nos aparecen países que ni nos imaginamos, pero es verdad que la fotografía, y más en los tiempos en los que estamos, que antiguamente tener una cámara de fotos era casi un producto de élite, y ahora pues todos tenemos en nuestro poder una cámara o un teléfono con el que hacer fotografías. Y evidentemente eso facilita mucho las cosas, pero no es ahora, en el año 2021, 2022 ya, en el que hay participación internacional. Desde el principio, en el concurso, hemos tenido participantes, desde luego, de todos los continentes. Pueden ver los visitantes de la estación imágenes, fotografías de países como China, de Japón, desde luego de Rusia, de Estados Unidos, países como Bahrein. Es muy variada, y ya digo, para que sumen hasta 69 países, pues da mucho que decir de la importancia del conocimiento. Yo me atrevería a decir que dentro de los concursos de fotografía que hay a nivel internacional, este seguramente esté dentro de los 5 primeros. Primero, entre otras cosas, por ya la antigüedad del concurso en sí, pero también por la calidad de la fotografía y de los fotógrafos, de los profesionales que se presentan al concurso. José Carlos, se trata de recuperar o ofrecer también otro servicio más de las estaciones de tren, ¿no? Abrirlas al público y que sean un espacio también cultural, ¿no? Que además de, por supuesto, servir como lugar donde cogemos, ¿no?, el tren y donde vamos a trabajar o a nuestros hogares, que sea también un espacio lúdico, un espacio cultural, ¿no? Esto es algo que también es importante resaltar, ¿no?, que ya las estaciones se están volviendo como un espacio más abierto también y más amable, ¿no?, para el público.
Sí, cada vez más. Lo podemos observar. Bilbao-Abando Indalecio Prieto es un ejemplo claro. Mi primer destino en Renfe, yo entré en Renfe hace muchos años, allá por el año 85 fue Bilbao, y la estación de Bilbao de hoy, con respecto a la que fue en el año, a la que era en el año 85, no tiene nada que ver. Ha cambiado absolutamente, y ya las estaciones o han pasado a ser unos lugares ya no solo para los clientes que utilizan el ferrocarril, sino para otros muchos usuarios de nuestras instalaciones que la visitan. Y además hay que tener en cuenta que el ferrocarril históricamente ha sido un elemento, entre otras cosas, vertebrador, transmisor de conocimiento, pero sobre todo que ha transportado, que ha llevado a las personas de unos lugares a otros. Y con las personas va la cultura. Y lo que nosotros desde la Fundación de Ferrocarriles y lo que nuestros patronos nos demandan, y por lo que casi me atrevería a decir por lo que nos crearon, es porque, entre otras cosas, la cultura fuera un eje vertebrador, un eje principal de lo que hiciéramos en la Fundación para dar a conocer el ferrocarril, el mundo del ferrocarril, a los clientes y a los que no lo son y queremos que sean clientes del ferrocarril. Pero desde luego las estaciones y los trenes se convierten, han sido, son y serán elementos de transmisión de la cultura, y en ese cajón que son ahora las estaciones y que eran también, pues un concurso como el de fotografía y muchas otras actividades que llevamos a cabo en las estaciones de tren son desde luego importantísimas para nosotros y para la labor que desarrollamos. No solo vamos a hacer la exposición, no solo la vamos a llevar a estaciones de tren, no solo las vamos a llevar a estaciones de tren de Adif. Ya digo que en la última edición estuvimos en el Casco Viejo, en la estación de metro y Euskotren, sino que, por ejemplo, el próximo destino va a ser un municipio que actualmente no tiene ferrocarril, es Alcañiz, en la provincia de Teruel, y lo vamos a hacer en una instalación municipal, porque también queremos atender aquellos espacios o aquella población que, por la razón que sea, en este caso actualmente no tiene ferrocarril, pero lo tuvo en su momento, pues también tienen el derecho, entre comillas, a disfrutar de este tipo de actos, de actividades, de eventos culturales. José Carlos, bueno, creada en 1985 la Fundación del Ferrocarril Estatal Español, hacéis más actividades, por ejemplo el concurso de cuentos, no me equivoco, Antonio Machado, y yo quiero, ya que ahora tenemos bueno, pues, este ratito y hemos charlado y hemos estado tan a gustito, en que volvamos a hablar, porque no solamente con la excusa, ¿no?, de por supuesto la exposición Caminos de Hierro, que está hasta el 1 de febrero en la estación de Abando, en Indalecio Prieto, sino que nos contéis todos los detalles de lo que, bueno, pues vais a hacer o vais a realizar en la Fundación, ¿te parece? Pues cuando queráis estamos a vuestra disposición, por supuesto. Muchísimas gracias, José Carlos, un auténtico placer el haberte tenido con nosotros, y lo dicho, estamos en contacto, a pasar buena semanita y que nos lleve a buen término el ferrocarril y todo lo que conlleva. Un besito enorme. Eskerrik asko, gracias. Eskerrik asko, agur. Bueno, y con, bueno, sin prisa pero sin pausa, nos vamos de nuevo, en este caso a escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que habla de la adquisición por parte del Gobierno estatal de un nuevo tratamiento contra la COVID-19, era una también de las noticias de la jornada, que es un nuevo, bueno, un arma más para luchar contra esta pandemia, además de la vacunación. También, bueno, pues se refiere a esos test de antígenos que se han incrementado sustancialmente para el número, para que no haya problema de desabastecimiento. Hoy también en el Consejo Interterritorial hemos compartido la información acerca de la adquisición por parte del Gobierno de España de un nuevo tratamiento contra la COVID-19, el llamado Paxlovid, de la compañía Pfizer, que como saben fue anunciado en el principio de esta semana por el presidente Sánchez. Es una gran noticia el que podamos contar con una nueva arma para luchar contra el virus. La información disponible sobre este medicamento, sobre el Paxlovid, es que estamos ante determinados casos, es un fármaco tremendamente eficaz que ha mostrado una reducción de en torno al 89% en el riesgo de hospitalización en comparación con el placebo en pacientes con riesgo de progresión de enfermedad grave. Es muy importante este matiz. En pacientes con progresión a enfermedad grave, cuando son tratados dentro de los 3 días siguientes al inicio de los síntomas. Como saben, este medicamento se encuentra ahora mismo en evaluación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, pero la EMA ha emitido una opinión científica que sirve de base a un posible uso de emergencia
por parte de las agencias nacionales, en nuestro caso de la Agencia Española del Medicamento. Por tanto, estaremos atentos a esa autorización y, en su caso, desde que podamos disponer del medicamento, estamos en pleno proceso de, digamos, celebración contractual con la compañía Pfizer, poder adquirir este medicamento y tenerlo cuanto antes a disposición de todas las comunidades autónomas. Va a ser un medicamento que se va a suministrar de manera equitativa, atendiendo a criterios priorizados y establecidos por la Agencia Española del Medicamento en base a la aplicación de la gestión de medicamentos en situaciones especiales. Como saben, ya se ha actualizado, tenemos a 40 test rápidos de antígenos de autodiagnóstico que se comercializan en nuestro país. Por darles un dato, antes del mes de noviembre habían 22 test de comercialización. Hoy, a día de hoy, son 40, por tanto ha habido un esfuerzo muy importante por la Agencia Española del Medicamento para incrementar el número de test de autodiagnóstico que se comercializan para ponerlos a disposición de la ciudadanía en las oficinas de farmacia. Bueno, ya les comentábamos que hoy es el Día Mundial de la Depresión, de la lucha contra la depresión, y para contarnos todos los detalles, más centrado quizá en la depresión de los jóvenes, de los adolescentes, que nos tienen muy preocupados, damos la bienvenida a Jordi Royo. Él es doctor en psicología y director clínico de Amalgama 7, que es entidad especializada en atención terapéutica y educativa a adolescentes, jóvenes y sus familias. Jordi, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación. Doctor, bueno, no sé si le puedo tutear. Hombre, claro, por favor. Muchísimas gracias, Jordi, muchas gracias. Importante, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión en general, pero nos vamos a centrar en esos jóvenes adolescentes que, Jordi, muchas veces son los grandes olvidados, ¿no? Porque parece que todo lo que les pasa es cosa de edad, es cosa de la adolescencia, es algo que la pubertad, que es normal, todos hemos pasado por ella. Pero claro, ojo, porque hay veces que nos dan ciertas pistas lo que les pasa, que puede ser una depresión, que no simplemente cosas de la edad, que eso se acaba pasando, sino que es algo más grave. Es importante el diagnóstico precoz, el diagnóstico con antelación para poder evitar bueno, pues situaciones tan dolorosas y tan terribles como el suicidio de un adolescente. ¿Cuáles son un poquito las claves? ¿Cómo podemos saber, Jordi, si un joven o un adolescente está en la edad del pavo, dicho así, o si realmente tiene depresión? Pues mira, muchísimas gracias por la pregunta, porque creo que es muy importante. En realidad yo pienso, si me permites, que tendríamos que distinguir entre lo que es la tristeza y la depresión, porque la tristeza no tiene por qué ser una respuesta patológica. Al revés, puede ser una respuesta de salud mental, siempre y cuando esta tristeza la origine algo objetivo. Por ejemplo, pues la pérdida de un ser querido o de un animal de compañía, o haber suspendido un examen, o haber perdido el equipo de fútbol favorito, es decir, una adversidad, es normal que vaya a tener como respuesta la tristeza. Otra cosa es la depresión. La depresión es un conjunto de síntomas que se caracterizan por algo mucho más complejo. Por ejemplo, pues la pérdida del apetito o las alteraciones del ritmo del sueño, o por ejemplo la tendencia a aislarse o la tendencia a desmotivarse con las actividades que se realizaban hasta aquel entonces, sean escolares, sean laborales, o incluso la pérdida de ganas de hacer cosas que hasta aquel momento interesaban hacerlas. Por lo tanto, claro, cuando llevamos un tiempo de más de 2 semanas que la persona, en este caso el adolescente, pues se encuentra en esta situación, ya no podemos pensar que es algo ocasional y que es una respuesta a un indicador de malestar, no, sino que esto empieza a estar dentro de una estructura que puede causar en una depresión y por lo tanto deberíamos consultar lo más rápidamente posible. Jordi, ¿se puede tener en los jóvenes, ¿no?, cierta predisposición? No sé si genética, familiar, es el entorno. ¿Qué puede pasar para que un adolescente bueno, pues sufra esta depresión a edades tan tempranas, incluso con ideas de autolesión o suicidio, y otros jóvenes no? ¿Hay cierta predisposición, no sé si genética o por algún problema mental? Bueno, pues fíjate, lo que tú estás diciendo también es muy importante, porque en realidad tenemos, bajo el epígrafe de depresión, tenemos distintas realidades. Por tanto, no será igual una depresión mayor que un trastorno
digamos, del estado de ánimo, ¿no? Pero para entendernos vamos a intentar simplificar la depresión en dos grandes bloques. Lo que conocemos como la depresión endógena, es decir, la que su causa es genética o hereditaria, y por lo tanto podríamos decir, para explicarlo mejor, que la persona ya ha nacido con depresión, de la misma forma que hubiera podido nacer con insuficiencia renal, hepática o cardíaca, y que esta depresión a lo mejor se manifestará muy prematuramente, o a lo mejor a partir de los 7 años o a partir de los 12 o 13, cuando se ve nuevamente el cambio hormonal. Entonces, en este tipo de depresión, la endógena, tenemos que precisar muy bien su diagnóstico, porque aquí los antidepresivos son poco eficaces. Por el contrario, cuando hablamos de una depresión exógena o reactiva, es decir, cuando aquella depresión se puede observar, casi se pueden medir las causas que la han provocado, entonces aquí sí que podemos ver que el tratamiento pues, psicoterapéutico y antidepresivo pues, será el más indicado y cursará mejor. ¿Por qué un adolescente pues, puede cursar por una depresión? Pues por causas adquiridas, como por ejemplo que sea objeto de bullying o de ciberbullying, o que esté consumiendo sustancias psicoactivas, o que haya iniciado un trastorno del comportamiento alimentario, o que esté en pantallismo, es decir, muchas horas de ocio paralizante, ¿no? Que esté con una tendencia al aislamiento, a la poca comunicación. Todo esto son variables que pueden contribuir a que el adolescente curse hacia una depresión. Por lo tanto, yo diría que las familias, cuando ven que su hijo o su hija pierde funcionalidad, es decir, que se desmotiva de la escuela, se desmotiva de las actividades extraescolares, que complementariamente no se interesa por la relación con sus amigos de siempre, está irritable con su familia. Y esto, como te decía, va más allá de 2 semanas, debemos solicitar ayuda. Jordi, yo siempre lo he dicho aquí en este programa, que aquí somos un poco arcaicos en el sentido de que en otros países sí que hacen incluso medicina preventiva, en el sentido de que incluso los jóvenes, por ejemplo en países como Estados Unidos, van al psicólogo, van los jóvenes, van los adultos, lo ven como algo normal, cuidan la salud mental como cuidan la salud bucal, como cuidan la piel, todo, ¿no? Al final lo ven como un cuidado más. Aquí todavía nos falta mucho por aprender, es decir, aquí cuando dices lo de voy al psicólogo, te dicen qué te pasa, estás enfermo, piensan que es algo grave, realmente muchas veces es esa prevención, ¿no?, de cuidar nuestra salud física, pero también la salud mental. Bueno, esto que dices es muy importante. Mira, un dato. En España hay 6 psicólogos para cada 100.000 habitantes. Sobre todo esto mismo ya nos indica que en estos momentos tenemos, desgraciadamente, pues una necesidad, yo diría que imperante, en profesionales de salud mental. Tampoco no vamos muy bien ni de psiquiatras ni de enfermería psiquiátrica, es decir, todo lo que sería el área de la salud mental, pues francamente tendríamos que mejorar mucho el presupuesto para poder compararnos a los países más vecinos de Europa, para entenderlo, ¿no? Dicho esto, hombre, aún hay bastante la idea de que las enfermedades mentales, o concretamente la depresión, pues son como casi optativas. Y por tanto, pues tenemos la tendencia, cuando vemos a una persona que está deprimida, a decirle, pues hombre, tienes que salir de casa, tienes que relacionarte, tienes que ir a jugar a fútbol, tienes que ver deporte. Bueno, pero claro, esto es como decirle a una persona que le falta una pierna que tiene que correr la maratón. Es decir, el problema es cuando muchas veces tratamos a la enfermedad mental como si fuera una debilidad emocional. Y esto no es así. La enfermedad mental tiene pues las mismas características que cualquier otra enfermedad somática y por tanto necesita también estas mismas atenciones. Por lo tanto, no dudamos en ir al dermatólogo cuando tenemos alguna dificultad en nuestra piel, o no dudamos de ir al cardiólogo si tenemos una arritmia en el corazón. Por lo tanto, de la misma forma tendríamos que ir a ver al psicólogo o al psiquiatra si vemos que nuestro hijo o nosotros mismos pasamos por un momento de dificultad emocional. Porque déjame que te diga una cosa, todos los seres humanos somos vulnerables a la enfermedad y también a la enfermedad mental. Por lo tanto, en cualquier momento de nuestra vida podemos pasar todos nosotros
por situaciones lo suficientemente difíciles, lo suficientemente estresantes, como para que podamos necesitar ayuda. Por tanto, esto no lo deberíamos vivir como una vergüenza, no deberíamos vivir como una anormalidad, sino que lo deberíamos integrar desde la perspectiva de que los seres humanos somos maravillosos y en ese sentido también imperfectos, y por lo tanto, en cualquier caso, podemos enfermar en cualquier momento. Somos vulnerables. Somos imperfectos, pero dentro de esa imperfección pues también está la belleza. Y Jordi, la verdad es que da gusto escucharte. Vamos, yo estaría horas y horas, pero ya sabes cómo es esto, que siempre el tiempo nos pasa como una apisonadora. Me gustaría volver a retomar la conversación en más ocasiones, Jordi, si estás dispuesto a seguir charlando en más ocasiones, ¿no? Porque hoy es el Día Mundial pero yo siempre digo que, bueno, está bien para recordar o para poner el foco en un día en concreto, pero tiene que ser el resto de los días también, 365 días del año, el recordar la importancia de la salud mental, que no sea un tabú, y seguir hablando de esto. ¿Te parece, Jordi? Pues muchísimas gracias, y aquí me tenéis encantado de compartir con vosotros el tiempo que podáis tener. Hecho, pues te tomo la palabra, Jordi. Un besito, muchísimas gracias, un placer. Un beso. Bueno, y tenemos que seguir con la actualidad. Ya terminamos, se acaba el programa. Sí, bueno, pues hombre, en algún momento tendremos que también ir a nuestros hogares y hacer nuestros quehaceres diarios. Además, a mí me espera una pequeñita de 4 patas. La tengo que dar, la merienda o la cena, depende cuando estén ustedes viendo el programa. En este caso, nos acercamos hasta Cantabria porque el portavoz del Gobierno cántabro, Pablo Zuluaga, pues bueno, pues ha informado, como cada semana hace, sobre la evolución de la pandemia en Cantabria, nuestra comunidad vecina, que ayer mismo sumó 2.143 nuevos positivos y esta misma mañana a primera hora había registrado ya 374 casos más. También habla de, bueno, pues la situación de las residencias, que se ha agravado en las últimas semanas, una evolución, bueno, pues que califica a Zuluaga de previsible, ya que el incremento de los contagios en la población general pues también se traduce en, bueno, pues en esa llegada de la COVID-19 a las residencias y, bueno, que ha marcado en este caso un récord en el número de casos activos desde que comenzó esta pandemia. Con sus palabras ya nos despedimos, eso sí, mañana volveremos a estar con todos ustedes, si así nos lo permiten, como siempre, aquí en su casa, en Tele7. Gracias por elegirnos. Un besito, agur. Lamentablemente tenemos que seguir informando de forma puntual de la evolución de la crisis sanitaria, del avance de la pandemia en Cantabria. Sabéis que cerrábamos el día de ayer con 2.143 nuevos positivos en Cantabria. En la mañana de hoy, a las 8 de la mañana, ya son 374 las personas que se han decretado como nuevos positivos en una ola que sigue avanzando en Cantabria. El nivel de alerta de nuestra comunidad autónoma es en el nivel 3 y contamos con una incidencia acumulada a 14 días de 3.867 casos cada 100.000 habitantes. El número de personas ingresadas en los hospitales de Cantabria asciende a 232, de las cuales 23 luchan por su vida en la unidad de cuidados intensivos. Una jornada, la de ayer, en la que Cantabria ha vuelto a lamentar el fallecimiento de 2 personas por motivos COVID. Se trata de una mujer de 97 años sin la pauta completa de vacunación y una segunda mujer de 91 años vacunadas. Las 2 han fallecido, lamentablemente, en el hospital de Valdecilla. La situación hospitalaria, como vienen conociendo a través de la información que detalla la Consejería de Sanidad y las gerencias de los hospitales, es de alta ocupación. En el caso del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, contamos con 7 plantas ocupadas por COVID-19 y tenemos una 8ª planta preparada para abrirla en el momento que sea necesario. Hablamos de que el 30% del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en este momento está ocupado para fines COVID, teniendo de su plantilla 200 profesionales de baja por el virus. La situación en el hospital de Sierra Llana, en Torrelavega, tiene un sector COVID de 37 camas, de las cuales tenemos 28 ocupadas, con la capacidad de ampliar hasta otras 37 camas en el caso de que sea necesario. Por su parte, el Hospital Tres Mares de Reynosa cuenta con 8 pacientes COVID. En este sector, en el que engloba el Hospital de Sierra Llana
y el de Tres Mares en Reynosa contamos con 33 profesionales de baja por COVID. El Hospital de Laredo, por su parte, sigue estando al límite de su ocupación por causas COVID y deriva a todos los pacientes COVID al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. La parte más positiva de la pandemia o de la gestión de la pandemia nos la siguen arrojando los datos de vacunación en Cantabria, que siguen avanzando de forma evidente en nuestra comunidad autónoma, en todas las franjas de edad, tanto en la dosis de recuerdo como sobre todo en la cobertura sobre la población pediátrica en nuestra comunidad autónoma, siguiendo a la cabeza junto a Galicia y Asturias en la vacunación de nuestros niños y niñas. Contamos con la colaboración del Gobierno de España para seguir manteniendo este alto ritmo de vacunación y se prevé la llegada de más vacunas a lo largo de este mes de enero. El día 14 serán 15.000 dosis de Moderna y el lunes 17 serán 12.000 las dosis de Pfizer generales y 14.000 las dosis de Pfizer pediátricas que recibiremos en Cantabria para seguir avanzando en este alto ritmo de vacunación, en el que están abiertas todas las franjas de edad para seguir vacunando a aquellas personas que no se hayan vacunado y para seguir administrando las dosis adicionales a las personas que van pasando por cada una de las franjas, al igual que en la edad pediátrica. Este fin de semana se prevé un plan de acción en el que seguiremos vacunando en todas las franjas de edad. En esta ola, la situación en las residencias se ha agravado y superamos en este momento ampliamente el número de casos activos que hasta ahora la mayor ola había producido en Cantabria. En estos momentos hay más de 500.000 de casos activos en las residencias de Cantabria. Hablamos de 403 entre los usuarios y usuarias y 168 casos positivos entre los y las profesionales que atienden a nuestros mayores en las residencias. Salud Pública está realizando cribados y pruebas de PCR entre los centros y esperamos que durante los días continúe este dato de la afección del COVID-19 en las residencias al alza. Este incremento de casos era una situación previsible que se contaba con ella ante el avance de la incidencia. La experiencia en este tiempo de pandemia nos ha demostrado que cuando la incidencia sube entre la población en general, el virus termina llegando a las residencias de forma evidente. Pero afortunadamente la mayoría de los usuarios son asintomáticos. No obstante, quería mandar un mensaje de ánimo a todos ellos y especialmente a los 29 que están actualmente hospitalizados, a los que deseamos una pronta recuperación. La mayor preocupación de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y también de la Consejería de Sanidad está en las bajas del personal y en las dificultades para encontrar el reemplazo que los centros están solventando con muchísimo esfuerzo. Que lamentablemente